Hola hermano querido, bienvenido una vez más a esta serie de estudios de consolidación. Esto nos tiene que ayudar a afirmar nuestra fe, nuestra convicción, nuestras creencias en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. De hecho, Juan 1:12 dice que a los que creen en su nombre, a los que les recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. También hemos venido hablando que la Biblia es un conjunto de libros, por así decirlo, tanto que suma 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. También hemos venido aprendiendo algunos versículos que nos van a ayudar en nuestros momentos de conflicto, de lucha y sobre todo a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que este día espero tenga listo su material, su Biblia, con qué anotar. No olvide que usted puede ver esta lección las veces que usted quiera. Es completamente gratuito a través de YouTube. Si usted tiene inquietudes, dudas, por favor, escríbanos, porque la lección de hoy, hermano, es importantísimo. Y la lección número 4 este día corresponde al tema el hogar del creyente, la iglesia local. ¿Y qué tiene que ver con eso? Recuérdese que hemos tenido que ir avanzando en ciertas lecturas de la Biblia. Hemos completado ya el Evangelio de Juan, sus 21 capítulos, y este día la tarea asignada es leer los primeros 6 capítulos del Evangelio de Mateo. Así que si estamos listos, usted puede tener allí su tacita de café, un tecito, un vasito con agua, lo que usted quiera, porque eso nos tiene que ayudar. Y hay un versículo importante que tenemos que aprender, y está en Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel el que prometió. Versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El versículo 25 dice: no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que el día se acerca. Entonces, tenemos que tener lista la Biblia, hermanos. Hemos avanzado en estos estudios y quiero que veamos Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces la pregunta aquí es, según este pasaje, ¿cómo se le llama a esta familia? El Nuevo Testamento habla de creyentes como una familia. Así que en el momento en que usted y yo, querido hermano, entregamos nuestra vida a Cristo, venimos a ser parte de su cuerpo. Dijimos a ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos las arras del Espíritu y eso nos hace que seamos parte de la familia de Dios. Una familia. Y en una familia usted sabe que sucede de todo. Hay momentos de alegría, hay momentos de llanto, hay momentos de conflicto, pero también tenemos momentos de victoria. Así que usted tiene que estar listo con la palabra del Señor. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo es que se nos llama aquí a esta familia? Aquí usted y yo se nos llama familia de la fe. También en 2 Corintios capítulo 6 versículo 18 dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. La pregunta aquí es, según el versículo que acabamos de leer, ¿cuál es la relación de Dios que Él sostiene con cada uno de nosotros? Hermano, es una relación como nuestro Padre. Por eso es importante reconocer que
en el mundo, en nuestra sociedad, quizás podemos vivir en soledad. Quizás algunos no tuvieron esta parte de crecer con su mamá o su papá. Pero yo quiero decirle que a la luz de la Biblia tenemos un Padre que está en los cielos. Y si somos miembros de la familia del Señor, quiere decir que nuestro Dios es el mismo Padre suyo y mío. ¿Se alegra por eso? Todo esto, hermano, vaya subrayándolo en su Biblia, por favor, que no se le quede nada. En Romanos 8:29, no olvide, aunque a esta altura ya lo manejamos bien, el número 8 es el capítulo, el número grande, y el número chiquito es el versículo que tenemos en la Biblia. Así que en Romanos, hagamos si quiere una vez más este ejercicio. En el Nuevo Testamento tenemos Mateo, Marcos, Lucas. Dígame usted cuál evangelio sigue. Excelente, Juan. Después viene Hechos y después Romanos. Entonces en Romanos, en el capítulo 8, versículo 29, se lee así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, en este versículo de Romanos, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo se le llama? Él es el primogénito entre muchos hermanos. Así que si usted está sintonizándonos en España, en Belice, en Ecuador, en El Salvador, donde quiera que usted esté viendo este video, tomando estos estudios de consolidación, yo quiero decirle que usted y yo somos hermanos. Quizás genéticamente no nos parecemos, pero desde la perspectiva espiritual, querido hermano, usted y yo somos hermanos en la fe, y nuestro Padre es nuestro Dios. ¿Se alegra por eso, hermano? Usted no está solo. Sus mismas luchas, los conflictos que podemos tener, mire, no es nada comparado con aquello en lo que nosotros se va a manifestar cuando el Señor Jesucristo aparezca por su pueblo, por su cuerpo, por la iglesia, de lo cual estamos usted y yo conversando en esta lección. El hogar del creyente, el hogar del cristiano, es la iglesia local. Ahora, quiero hacerle esta pregunta: ¿cómo podemos saber si somos salvos? En la primera lección, que tenía que ver con la seguridad de la salvación, hay una pregunta trascendente para nosotros. Y la pregunta decía: si usted muriese hoy, ¿para dónde iría? Había que responder: al cielo o al infierno. Jesús nos ofrece la vida eterna. Y no porque lo merezcamos, sino que es por gracia, es por fe, es un regalo de Dios, hermano, que usted y yo recibimos. Esto se emociona, ¿verdad? Así que en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, leemos de esta manera: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué queremos ver aquí? Que hay una manera en la que usted y yo podemos saber, por decirlo así, el fruto de nuestra salvación. Y eso tiene que ver con la evidencia de que amemos a nuestros hermanos en la fe. De la misma manera, pongan atención a lo que le estoy diciendo en esta lección. Juan capítulo 13, versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí hay una pregunta, pensémosla. ¿Cómo sabrá el mundo que somos discípulos de Cristo? ¿Qué respondería usted? ¿Cómo
sabrá el mundo, su vecino, su otra familia que no conoce a Cristo, su compañero del trabajo, en el negocio, en la universidad, en el colegio. ¿Cómo saben ahí que somos discípulos de Cristo? Según lo que acabamos de leer. Vale la pena retomar la lectura. Mire, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo se nos va a evidenciar? ¿Por qué se nos dice cristianos? No solo es un eslogan que de alguna manera ya está muy de moda y las diferentes creencias se dicen ser cristianos, pero un cristiano nacido de nuevo, que tiene a Cristo en su corazón, que el Espíritu Santo le mueve a decir a Jesús Señor, es el amor que podamos tener entre nosotros. Y aquí quiero hacerle recordar algo. Usted y yo no somos perfectos. Cada uno tenemos una personalidad, tenemos un temperamento diferente. Y eso mismo no nos hace iguales a los demás. Partiendo del hecho, hombre, mujer, así nacidos, no somos iguales. Pero lo que sí nos lleva a mostrar al mundo de que somos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo es el amor que podamos tener. Cuando usted y yo, hermano, tenemos la capacidad de perdonar a aquellos que nos han herido, a aquellos que nos han ofendido, cuando tenemos la capacidad de dar perdón cuando nos han herido, quizá en el hogar, quizás sus padres le decían palabras, le faltaban el respeto, quizás lo humillaban, pero usted tiene la capacidad de perdonarlos, o los hijos perdonar a sus padres, o los padres a sus hijos, cuando hemos nacido de nuevo. Entonces eso es evidenciado según lo que dice Juan 13:35, en el tener amor los unos con los otros. Ahora, a la luz de la Biblia, tenemos que darnos cuenta que entre usted y yo, como hijos de Dios, tenemos, primero, que amarnos sinceramente. Sí, estoy seguro que usted ya pensó, pero la gente falla. Quizá en ese lugar dijeron una cosa y hicieron otra. Lo acabamos de ver, que nadie es perfecto. Por eso usted y yo debemos poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que hay que hacer es animarnos los unos a los otros. Hermano, mire, las mismas luchas suyas las tienen otros. Lo que sucede es que a veces no se expresan. No buscamos ayuda de otras personas. Porque a veces pensamos que si usted confía en alguien y posiblemente ha sucedido, esa persona rápidamente lo va a contar a otros. Así como en secreto te voy a contar en confianza. Y eso muchas veces ha dañado la relación en cristianos. Pero si usted ve a alguien desanimado, alguien que quizás está batallando con su fe, usted tiene que animarle. Es más, en este momento, si usted tiene a alguien cercano, conocido, que quizás usted sabe que está batallando en su fe, que quizás está teniendo conflictos familiares en el trabajo, aproveche esta lección para animar a alguien. La tercera cosa que tenemos que hacer como familia de Dios, como cuerpo de Cristo, es que nos ayudemos unos a otros, porque esa es una bonita señal. En las crisis tenemos que ayudarnos entre nosotros. Es importantísima, hermano querido, la oración. Es importantísimo que usted y yo podamos orar por el otro, pero preguntémonos, ¿qué más podemos hacer? La cuarta cosa importante que quiero notar en lo que estamos revisando es que hay que enseñar y exhortar con mucha tacto, con mucha inteligencia. Yo quiero explicarle este punto un poquito más. Cada uno de nosotros, hermano querido, respondemos de diferente manera al Evangelio.
unos respondemos de manera inmediata, pero hay otros que les toma un proceso más pausado. Otros quizás lo piensan más, lo analizan más. Hay personas que quizás dicen, tengo que ver primero y después voy a ver si me convenzo. Pero quiero decirle que usted y yo estamos estudiando toda esta serie de consolidación para enseñarlo a otro, para animar y exhortar, para animar a otro, pero tenemos que hacerlo de una manera prudente, inteligente, sabia. Por el hecho de que estemos estudiando, no quiere decir que nos vamos a creer más que otros. El conocimiento, hermano, no le va a dar salvación. El conocimiento bíblico, teológico que quizás podamos tener, a nadie le va a traer salvación, sino por el contrario, es una mayor demanda de ayudar a los demás, de enseñar al nuevo. Por eso esas personas, ¿se acuerda que había una tarea de buscar a 5 personas y decirle, mira hermano, mira amigo, estamos estudiando esto, quisiera que te comparte el link del video o te replico el material que tenemos gratuito sobre esta serie de consolidación? A ellos hay que ayudar. O sea, la idea es que después de esto y que usted termine, también usted pueda compartir de gracia con aquellos que lo pueden necesitar. Además, la quinta cosa que tenemos que ver es que usted y yo tenemos que seguir confiando. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que en medio de una crisis global, en medio quizás de problemas familiares, personales, quizás emocionales, sentimentales, usted tiene que animarse a seguir confiando. Hermano, siga adelante. Y eso es importante porque en el hogar del cristiano, en la iglesia local, en donde usted y yo nos reunimos, en donde usted y yo tenemos la oportunidad de congregarnos, como vimos en los primeros versículos, nos vamos a estimular al amor, nos vamos a estimular a las buenas obras. Y por eso es importante que usted aprenda, hermano, la disciplina de congregarse regularmente. Hay gente que aparece un día y después aparece cada año bisiesto. O sea, cada vez que hay 29 de febrero, cada 4 años, 2 años la gente aparece. Usted tiene que crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Y eso lo logramos y aprendemos en la iglesia local. Por eso los primeros versículos que leímos tienen que ver que cuando nos congregamos en una asamblea, en una congregación, nos estimulamos unos a otros. Nos ayuda en la socialización, nos ayuda a madurar. Quizá en un tiempo de intercesión o de oración, en el tiempo de alabanza, su fe se ve animada. Usted dice, Dios mío, gracias porque esto necesitaba. La número 6 es que hay que amarnos a hacer lo bueno. Dijimos que el Señor tiene preparadas buenas cosas para cada uno de nosotros. Pero también usted tiene que acompañar de su fe buenas obras. Y eso implica orar por alguien, ayudar a alguien. Quizás implica ir a traer a alguien a su casa o a algún lugar X para llevarlo a la iglesia. Quizás para llevarlo a un grupo familiar. Y eso lo que va a ayudar es a amar a otros, a hacer lo bueno. Les va a estimular y va a decir, qué importante es esto, qué importante es la iglesia. Acuérdense que uno, cuando empieza a llegar a la iglesia, hay cosas que uno no sabe que tiene que aprender. Quizás uno no sabe decir amén, decir gloria a Dios. Usted quizás escucha gente que dice aleluya. Y eso uno tiene que irlo aprendiendo. Y de ahí lo importante del hogar del creyente, de la familia en la fe, del cuerpo de Cristo. Tenemos un Padre.
La cosa número 7 es que usted y yo podemos aprender a confesar las ofensas. Lo que ya lo mencioné, aprender a perdonarnos unos a otros. ¿Quiere hacer una pausa y pensar? Leer una vez más lo que estamos viendo. Si le preguntara en este momento, ¿por qué es importante la iglesia local, el hogar del creyente, su nueva familia en la fe? ¿Qué respondería? Léalo. Está excelente. Vaya anotando, hermanos. Avancemos entonces. Una vez más, vámonos al libro de los Hechos. Al capítulo 2, versículo 42. ¿Quiere hacer otra vez más el ejercicio y así lo aprendemos? Mateo. Exacto. De ahí va Hechos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Pongan la atención en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, los primeros cristianos que se caracterizaron por algo, y es que perseveraban en la comunión unos con otros. Y eso es que usted no se aísle. La importancia que usted pueda, hermano, congregarse regularmente. Ahora, los versículos del inicio, Hebreos 10:25, dice: no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué es importante para el cristiano el congregarse? A la luz de este versículo se nos recomienda que no lo hagamos. Hermano, eso va a llenar, como le mencioné, desde la perspectiva sociológica, compartir con otros, a sus hijos. Si usted los tiene, por supuesto, le va a ayudar a tener una clase de escuela dominical con otros niños a la edad de ellos. A nuestros jóvenes les va a ayudar a tener su espacio para identificarse en esta etapa de crecimiento y formación que como adolescentes quizás lo pueden tener. Ahora, ¿qué tiene que ver la palabra iglesia con nosotros? Porque hablamos en esta lección número 4 de consolidación del hogar del creyente, la iglesia local. La iglesia, quiero mencionarle esto importante, aparece esta palabra por lo menos 109 veces en el Nuevo Testamento. ¡Wow! 109 veces. Te quiere decir que esta palabra iglesia, a la luz del Nuevo Testamento, es importante. ¿Por qué? Porque literalmente la palabra iglesia o eclesia del griego significa asamblea, significa congregación local de creyentes. Entonces, hermano, ¿por qué es importante la iglesia local para usted y para mí? Porque se transforma en el hogar espiritual del creyente. Usted puede comunicarse con alguien y decirle: hermano, por favor, ora por mí. Pero si para el Nuevo Testamento era importante la iglesia, quiero decirle, lo debe ser para usted y lo debe ser para mí. Y obviamente usted y yo nos identificamos con, por decirlo así, con un diseño arquitectónico de un templo, de un edificio. Nuestros hijos se acostumbran a quizá un aula, a sus maestros. Quizá cada quien se va orientando por afinidad. Pero lo importante de la iglesia es reconocer, hermano, que se transforma en nuestro hogar espiritual. Así que, bienvenido a la familia de la fe. Bienvenido a la iglesia. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Bienvenido a esta asamblea de gente como usted y yo, que somos imperfectos, pero que con la ayuda de Dios alcanzaremos
nuestra madurez. Y este es un proceso en el que usted y yo estamos. Primera de Corintios 11:22 dice que la actitud que no debemos tener con la iglesia de Dios, con esta iglesia, con este cuerpo de Cristo, ¿cuál debe ser? La respuesta es tremenda, que no debemos menospreciar ese cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si usted desprecia a la iglesia, a su asamblea, a su congregación local, a su hogar espiritual, también usted está menospreciando ese cuerpo. Miren lo que dice 1 Corintios 11:22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os dice? ¿Os alabaré? En esto no alabo, dice el escritor Pablo a esta carta. Entonces no podemos menospreciar el cuerpo de Cristo. Usted no puede menospreciar la gente que está al lado suyo. Son hijos de Dios al igual que usted. Estamos en un proceso de maduración, de perfeccionamiento. El Espíritu Santo día a día trata de producir ese fruto. ¿Se acuerda que lo estudiamos? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, dominio propio. Eso tiene que irse produciendo diariamente, hermano. Entonces, no podemos señalar la iglesia como un lugar de imperfectos. Claro que somos imperfectos. Claro que no podemos permitir el pecado tampoco. Pero sí podemos animarnos unos a otros, estimularnos al amor, a la fe, a las buenas obras. Hermano, en el cuerpo de Cristo tienen que suceder milagros, tiene que ver vidas restauradas, matrimonios restaurados. Y de ahí la importancia de ver la actitud que tuvo Cristo hacia la iglesia. Eso está en Efesios 5:25. Capítulo 5 de Efesios, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿cuál es la actitud que tuvo Cristo? Según lo que acabamos de leer. Mire, qué importante. Jesús amó a la iglesia. Nuestro Señor se entregó a sí mismo por ella. Jesús murió por usted y por mí. La sangre en la cruz, hermano, era para restaurarnos, para reconciliarnos con Dios. Entonces, si usted ha respondido de una manera más inmediata al Evangelio, tenemos que ayudar a los débiles en la fe, aquellos que de alguna manera están en un proceso diferente al suyo. Hay que ayudarnos unos a otros. Y para terminar esta lección, en Efesios siempre, capítulo 5, versículo 33, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, ¿cuál es la relación, según este versículo, que existe entre Cristo y su iglesia? Entre la iglesia, entre esta asamblea. Lo primero es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la autoridad de la iglesia. Lo segundo es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo, hermano, hay de todo. En la figura del cuerpo humano hay 2 ojos, 2 orejas, hay cabello, hay pies, hay brazos, hay manos, hay dedos. Es lo exterior. Hay oídos, hay estómago, hay intestinos, hay de todo, hay huesos. Entonces, ¿qué parte del cuerpo será usted y seré yo? Cada uno hemos recibido dones y talentos, los cuales son para la edificación de este cuerpo de Cristo, por la cual Cristo murió, y a la vez Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, lo último, 1 Corintios 3:16.
habla del conjunto de creyentes en esta iglesia de la ciudad de Corinto. ¿Cuáles son algunos aspectos que se mencionan de ella? Lo primero es que eran templo de Dios, y segundo, que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Termino con esta pregunta de este versículo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermano, hasta aquí hemos llegado con la lección número 4, que tiene que ver sobre el hogar del creyente, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Mire, el Señor nos ha llamado, así como somos, a bendecir a otros. Usted tiene habilidades, usted tiene talentos, póngalos al servicio del Señor. Lo que usted es, póngalo al servicio de Dios, porque en el cuerpo, querido hermano, todo se necesita. Así que, qué bueno que haya estado en esta lección. No olvide aprenderse los versículos, no olvide leer los versículos. Hermano, Dios le bendiga, cuídese mucho. Estamos por finalizar, así que ánimo, hermano.